y comenzamos con lo que estaba previsto. Bienvenidos a todos, muchas gracias, disculpen la espera, esta cosa la preparamos y me consta que hemos hecho Zoom con el Zoom de la UTN que César gentilmente nos ofreció y no hemos tenido ningún problema. Nosotros estamos en Rosario. Cuando en ciudades como en Rosario la población empieza a crecer, sobre todo en lugares donde hay un potencial productivo, donde hay posibilidades de actividades industriales, pero ese crecimiento se hace sin una planificación de uso del suelo, ocurren problemas. ¿Problemas por qué? Porque si no separamos lo suficiente con lo que se llama en medio ambiente radio de protección sanitaria, la vivienda de la actividad industrial, y la vivienda se va acercando cada vez más, entonces los indeseables, por ahí algunos problemas que trae la actividad, impactan en la población y se empiezan a originar determinados problemas de convivencia. Nosotros hoy vamos a contarles un proceso de gestión integral de un problema socioambiental que hubo en la ciudad de Rosario entre el año 2004 y 2006, de junio a junio. Llevamos adelante 20 reuniones y participamos las 5 partes importantes en este conflicto multiparto, 5 partes que teníamos que decir algo. Los vecinos, la empresa, medio ambiente de la provincia, medio ambiente de la municipalidad y el Consejo Deliberante de Rosario. Nosotros tuvimos que presentar este trabajo que fue elegido como una buena práctica una vez en un congreso. Hicimos un logo con algunas fotos y lo encuadramos, y este cuadrado llevaba 4 palabras, una en cada lado: diversidad, actores, relaciones, confianza. Nos reunimos en estas 20 veces, diversidad de actores, y pudimos seguir adelante porque tuvimos relaciones de confianza y de respeto. Y llevamos adelante lo que se llama una gestión integral, así le llamamos a este trabajo. Siempre realmente este respeto y esta confianza se mantuvo, y debemos decir como particularidad que en ese momento la municipalidad, representada por César como funcionario, y la provincia por Marcelo Terencio, que ya se está por conectar, eran las autoridades de distinto color político. Igual esto nunca se puso de manifiesto en la mesa y nos permitió tener estas buenas relaciones. La particularidad de hoy es que contamos 2 cosas. Primero, van a tener el relato de primera mano de los 5, no digo principales, pero los 5 actores que nos sentábamos a la mesa, además de otro montón de actores. Y además que contamos con la participación de quien facilitó todas las reuniones, Liliana Araujo de Amelon, una compañera de años de Fundación Fraternitas, y ella va a desempeñar un rol similar al que desempeñaba en esas reuniones como facilitadora. Liliana. Bueno, Nilda, a ver, ¿se escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Mi tarea en el caso que vamos a presentar en ese momento era facilitar. Nilda era la gran articuladora, como dije ya antes, articuló toda la gestión en aquel momento, como hoy ha articulado esta reunión que nos permite estar presentes, ¿no? Juntó las cabezas de muchos en aquel momento y condujo un proceso, articuló un proceso que permitió sostenerlo en el tiempo, porque ese proceso necesitaba tiempo. Yo actué como facilitadora y bueno, después a lo largo de la charla de hoy vamos a ir viendo qué cosas hacía en aquel momento. Hoy no voy a poder hacer lo mismo, por supuesto, pero sí, en esta reunión voy a facilitar la palabra, voy a ir tirando las preguntas, voy a ir permitiéndole que los distintos actores vayan dando su visión de lo que vivimos, y en un determinado momento voy a hablar del mecanismo de facilitación en el cual nos asentamos nosotros en este proceso. En esta pequeña reunión va a tener como 2 momentos: un momento de presentación, ahora se van a presentar cada uno de los actores con el cargo que ocupaban en aquel momento, luego vamos a contarles cuál fue el marco de la intervención, después vamos a ir al proceso, y finalmente vamos a hablar de un momento donde hubo una dificultad muy particular para que los propios actores la cuenten, y vamos a cerrar hablando de las fortalezas y las debilidades de este proceso. Al final, la idea es que puedan hacer preguntas, si el tiempo lo permite, aunque hemos largado con un poquito de retraso, pero bueno, para nosotros es un gusto poder
volvernos a encontrar con los que estuvimos en aquel momento y un poco revivir esa experiencia que fue muy enriquecedora y que pensamos que les puede aportar hoy al mundo que estamos viviendo. Bueno, le voy a pedir entonces a Norval que nos cuente qué cargo ocupaba en el año 2004, qué significó esta experiencia para vos. Norval era el responsable o representante de la empresa Molinos Ríos de la Plata. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, por los que no me conocen. Norval Braten es mi nombre, soy contador público y ingresé a la planta Santa Clara en esta oportunidad en el mes de agosto del 2004 como gerente industrial de la planta. Una planta, el que no conoce, es una planta aceitera, ubicada en Francia y Avenida Uriburu, con procesos múltiples, es decir, desde recepción y acopio de semilla en grandes silos y celdas de almacenaje, un proceso de fabricación de aceite, que llamamos nosotros crushing, de girasol y de soja, proceso de refinación de aceites y envasados de aceite muy común, como ustedes conocen, marca Cocinero, Patito, ¿cierto? ¿Qué significó para vos esta experiencia, Norval? Bueno, básicamente yo soy contador, me gustan los números, y esta experiencia me dio un aprendizaje sobre un área ajena a mi fuerte, llamémosle así. Y por otro lado también la importancia de lo que es la responsabilidad social empresaria, justamente en una empresa, para los vecinos. Es decir, esas fueron las dos principales enseñanzas en esta oportunidad. Bien, muy lindo, muy lindo. Bueno, Graciela, contanos vos qué cargo ocupabas en el 2004 y qué significó para vos esta experiencia. Después nos vas a contar del barrio y todo lo demás. Y bueno, yo, por ejemplo, en ese momento estaba como presidenta de la vecinal de mi barrio, que era la vecinal Santa Teresita. Pero nosotros veníamos trabajando ya el problema ambiental con las vecinales de la zona. Entonces, bueno, como que ya estábamos bastante enojados de antemano y después del incendio nos enojamos más. Entonces, como que yo ayudé a juntar todo el enojo en una sola reunión que se hizo y de ahí en más partí tomando una comisión de seguimiento, que fue la que nos llevó después a conocerlos a ustedes. Fue muy particular la reunión. Bien, bien. Entonces, vos eras la responsable de una de las vecinales que de alguna manera nucleaba a un grupo de gente que vivía muy cerca de la planta. Y nosotros éramos la vecinal que está pegada a la planta, prácticamente nosotros estamos casi, digamos, adentro de la planta, porque somos el último 4 manzanas, y estamos en un triángulo, una L, y en ese L está la vecinal, o sea que a lo que más pegados a la planta estamos. Después viene Barrio Plata, Acíndar y Barrio Alvear. Pero nosotros éramos los que estamos actualmente pegados a la planta. Bien. César, ¿qué cargo ocupabas vos en el 2004 y qué significó esta experiencia para vos? Bueno, yo en ese momento era subsecretario de Medio Ambiente de la municipalidad. Era un cargo que recién creado, fui el primer subsecretario de Medio Ambiente. Bueno, y hacíamos equipo con Daniela, que era la que manejaba, la subsecretaría era amplia, y Daniela manejaba justamente la Dirección General de Política Ambiental. Que aquí hay que aclarar que el tema ambiental era un tema bastante nuevo, había institucionalmente nuevo también, y con su normativa de un alcance muy cercano. O sea, el decreto 101 era del año 2003, nosotros estamos en el 2000, era 2005, 2006. O sea que actualmente el papel de la provincia es más fuerte por el hecho de que constitucionalmente el poder de policía en materia ambiental lo tienen las provincias.
pero hasta ese momento que no había una normativa fuerte y que los mecanismos institucionales, tanto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como la Subsecretaría era algo recién formado, la municipalidad tenía una injerencia bastante grande, al menos desde el punto de vista de los vecinos. Bien, bien. Nilda, vos nos dijiste qué cargo ocupabas vos en ese momento. Yo hacía 31 años que estaba en distintas reparticiones de medio ambiente desde que me recibí, que entré, pero en ese momento estaba como directora provincial de gabinete. Y para mí significó un antes y un después. Yo venía trabajando en conflictos medioambientales, hacía 10 años ya que era mediadora, pero vamos a contar. Digamos, Graciela se acordó del enojo que trajeron los vecinos cuando vinieron a nuestra repartición, y de eso vamos a hablar en un ratito, Lili. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el marco de esta intervención. Ya Norva Lagre abundó en algunos detalles contándonos de la planta de Santa Clara, pero le vamos a pedir a él que, bueno, que nos hable un poquito de esa planta en particular, donde él aterrizó prácticamente en el mes de agosto del 2004, si bien él la conocía de antes. Entonces, contanos de la planta. Sí. Bueno, yo tuve una experiencia... ¿Hola, hola? Sí, bueno. Dale. Yo tuve una experiencia anterior en la planta de 5 años como gerente administrativo. Después pasé por Dreyfus, otra agroindustrial importante, y sucedieron en la planta Santa Clara varios incendios, de los cuales 2 fueron muy importantes porque se incendiaron 2 celdas de almacenaje que ustedes pueden ver ahí que son las más grandes de todas. Se incendió por un problema básicamente de mal ingreso de la semilla, falta de acondicionamiento, falta de secado, falta de zarandeos, es decir, la semilla se almacenó de una manera incorrecta, y como tanto el girasol tiene mucho aceite, se empezó, digamos, a calentar, y eso produjo después un incendio. A causa justamente de esto, y con el problema que había, a mí me llaman, yo estaba trabajando, como les decía, en Dreyfus, para hacerme cargo de la gerencia, es decir, que yo no participé en esos eventos. Es una planta, como dije, muy compleja, ya que tiene todo un proceso desde que el girasol ingresa en un camión hasta que la botellita de aceite va a la góndola, es decir, que incluye todo el proceso. Así que por ese motivo es una planta bastante difícil de administrar por los diferentes procesos productivos que tiene, con su correspondiente, obviamente, de riesgos que tiene cada uno de ellos. Así que bueno. Y era una fuente de trabajo importante. Sí, bueno, la planta tenía en su momento como trabajadores en relación de dependencia directos 450 personas, y si tomamos los indirectos, que llámese que son los contratistas de mantenimiento, los camioneros y demás, estábamos en 750 personas involucradas directamente con los ingresos de la planta, ¿no? Bien, bien, gracias, Norval. Graciela, contanos también cómo era el barrio alrededor de la planta y el vínculo que tenía la empresa, y aunque vos ya adelantaste algo, de que había habido movimientos por algunas molestias. Ustedes ahí tienen un planito, y ustedes están observando que ahí tienen un planito de la fábrica, y en eso que ustedes ven ahí, que están marcados con líneas amarillas, es nuestro barrio. Ustedes fíjense que está en lo que es la planta, prácticamente en el cuadrante de lo que es la planta. Saber hacer el test de velocidad. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Hay una interferencia de no sé Claro, qué. sí. Los que pueden... Cierra el micrófono. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que teníamos nosotros es que no les vamos a pedir a los que, a ver, Graciela, un minutito, a los que están siguiendo esta conversación, que apaguen los micrófonos para ver si logramos eliminar una interferencia que hay. Permanezcan con los... Eso es.
A ver. Ahora sí. Ahora sí, a ver. ¿Ahí me escucha? Sí, Si no, dale, pongo el auricular, porque no sé si era no. yo o era... No, Perfecto, Graciela, ahí así se se escucha. escucha bien, perfecto. Bien, yo lo que le quería remarcar, que fíjense en lo que era para nosotros, que nosotros estamos en lo que es el cuadrante de lo que es la fábrica, ¿no? Porque la línea amarilla es el contorno de mi barrio, el pedacito ese es mi barrio, luego es Acindar y otro. ¿Por qué digo mi barrio? Porque nosotros, insisto, estábamos enmarcados en lo que es el barrio industrial. Santa Teresita viene a partir después de esta gestión. Anteriormente siempre fue un barrio industrial y se llamaba barrio industrial, porque nosotros tenemos todas las fábricas en entorno alrededor de lo que era nuestro barrio. Entonces, es más, nuestro emblema a nivel distrito son las chimeneas de Acindar. O sea que nunca estábamos enojados porque nosotros sabíamos que ahí estaba la fuente de trabajo de muchos vecinos. El problema es que nosotros teníamos la falta de adecuación de la planta, que en su momento nosotros no sabíamos que la planta no podía solucionar el problema después, que nos enteramos cuando hicimos la reunión, de que adecuando la planta todos podíamos convivir. Entonces, claro, nosotros veníamos ya anteriormente con muchos problemas de hollín, muchos problemas de humos. Imagínense más o menos, si somos todos de Rosario, lo que fue lo de la isla. Y nosotros ahí, todos los días, las 24 horas de nuestros días y los 365 de nuestro año, ¿no? Entonces, estábamos muy enojados. Lo que detonó después el haber tomado un poco más enérgicamente todo esto fue la salud de la gente de nuestro barrio y el incendio, ¿no? Provocó el incendio que, bueno, que nos vieran, que nos escucharan. Yo para mí, el hecho del incendio fue que nos escucharan, ¿no? Y después, obviamente que si juntamos todos esos enojos y todo lo que nos pasó y después que todo lo del incendio fue atender la planta y no al barrio, y nosotras éramos bastante bravas, como mujeres éramos en ese momento, éramos más jóvenes, entonces estábamos muy enojadas. Y de ahí en más empezamos a utilizar fuimos a todos los lugares, los entes municipales, provinciales, reclamando de que vinieran a nuestros barrios y que nos escucharan. Y bueno, y de ahí pusimos un lema que se llamaba ni tan santa ni tan clara, y nos ocupamos de folletear todo el barrio. Así que lo que provocamos fue que el enojo se sumara más gente, y se les ocurrió mejor idea a mí y a la comisión de hacer una reunión abierta hacia el barrio, y en vez de ser a favor, fue peor, porque la gente demostró más el enojo, trataron mal a la gente que vino, y en ese entonces estaba nuestro intendente actual, la gente de la municipalidad, estaba Daniela, la gente de salud, o sea, intentamos hacer lo mismo que hicieron ustedes, pero a nivel barrio, y encima llamamos a los canales que lo transmitieran, y provocamos, o sea, lo que nosotros no queríamos era tener conflicto con los vecinos, que ahí se nos provocó el vecino que trabajaba en la planta, porque también estaban los del sindicato, y nosotros que eran los que provocábamos, que queríamos la salud para nuestro barrio. Bueno, de ahí en más surge en esa reunión lo que creo que fue de Alicia Siciliani y el intendente, que eran concejales, de hacer una reunión de seguimiento, y ahí se organizó lo que es esta comisión. Y ahí después ya fuimos a ver a los actores más arriba, ¿no? Que no los conocíamos. Bien. César y Nilda, cuéntenos, porque ya adelantaron, qué pasó en junio del 2004, este episodio que acá Graciela lo cuenta como que hizo visible, de alguna manera, reclamos que se venían haciendo desde hace algún tiempo hacia los organismos de control. Claro, los vecinos relataron, porque nosotros no estábamos en ese momento en el barrio, que escucharon el estruendo, que después vieron el incendio, que escucharon como una especie, ellos hablaban de explosión, en realidad después se determina que fue un incendio, como decía Norval, se cae el techo, y una sirena de la empresa. Entonces ellos hacen esta reunión que hablaba Graciela, y va el que era presidente de la Comisión de Ecología del Consejo Deliberante, que es el actual intendente de la Municipalidad de Rosario, el doctor Pablo Happy. Y él los organiza y él les explica qué, digamos, reparticiones tenían
que actuar en estos temas, la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ellos llegan a la Secretaría de Medio Ambiente, literalmente toman el despacho del secretario de Estado, no hubo problemas, lo hicieron, digamos, adultamente, pero muy firmemente, y dijeron, de acá no nos vamos si no se soluciona el problema. Y la posición de ellos era, la fábrica se cierra. Y por supuesto que nosotros teníamos de nuestras autoridades la idea de que la fábrica no se cerraba así, porque en realidad, si bien había contaminación, la provincia había sacado un decreto 3 meses antes de impacto ambiental, que la fábrica tenía que presentar un informe ambiental de cumplimiento, pero estaba en curso todavía. Digamos, no había vencido el plazo, si bien era cierto que había emisiones gaseosas, material particulado y demás, que ameritaban que hiciéramos una medición, ¿no? Y así empezó esto, con una toma de la Secretaría de Medio Ambiente, digo, toma pacífica, insisto, se sentaron y dijeron, de acá no nos vamos. Sigo un poquito yo más, César, y después vos. Yo era, como dije, era la directora provincial, pero era mediadora también. Entonces, como había actuado en otros conflictos que no tenía el peso de este, me miraron todas y me dijeron, Nilda, ¿qué hacemos? Yo tenía claro que no le podía decir a los vecinos, vayan y averiguamos qué pasó y mañana vengan de nuevo, les informamos o vamos al barrio. Los vecinos estaban sentados esperando una solución. Y a mí se me ocurrió esto de generar una mesa y crear una comisión en la cual las 5 partes que teníamos que ver, digo, el Estado municipal y provincial tienen que regular las actividades que se realizan en todo el territorio en el cual tenemos jurisdicción. Y entonces yo, inmediatamente, Terencio llama a Mackler, lo llama a la empresa, en ese momento Norval todavía, digo, no estaba, viene otra persona, estaban los vecinos, llamamos a Pablo Hafkin, que era el concejal en ese momento, y entonces yo lo que digo es, creemos esta comisión, que tenía el nombre de Comisión de Seguimiento del Plan de Adecuación Ambiental, fijamos los alcances, los objetivos y demás, y hubo algunas cosas que yo me tuve que poner firme. Primero, escribir el acta, digamos, la constitución de la comisión en medio de todo ese barullo, y yo le dije a Terencio, a Macri, que se había llegado, esta comisión se crea por acta, y la firmamos a la constitución las 5 partes que estamos involucradas. Y había 2 cosas que nos preocupaban, o 3 que nos preocupaban mucho. Primero, que quedara claro que la competencia y la responsabilidad de provincia y municipalidad no se deslindaba con la formación o la participación en esta comisión. Segundo, el legitimar a los vecinos. Hay como una idea que el saber de los técnicos, de los profesionales, de los políticos y demás, es infinitamente superior al saber popular. Y no es tan así. El saber popular es la gente que vive en ese contexto, que conoce la historia, que sabe lo que contaba Graciela de las rabias que venían tomando. No era esta sola empresa, era un barrio industrial, como ella decía, y entonces nosotros queríamos que ellos se sintieran realmente como pares. Y el otro problema era que la empresa se sintiera medianamente cómoda, porque a la empresa se la atacaba mucho, digamos. Entonces la idea era llevar adelante una reunión en esa mesa que fuera una gestión asociada, pero de respeto y de colaboración. César. Micrófono, César. Tu micrófono. Perdón. No, varias cosas para decir. Primero, el papel que tuvo Nilda en esto de la creación. Después hay ciertas cuestiones que, desde mi punto de vista, hicieron sinergia y que en otros casos, que alguna vez yo traté de replicar una cosa como esta, no se dieron, y en otros sí. Uno es el papel de Norval, el papel de Norval de la empresa de agachar la cabeza ante los sopapos. Él agachaba la cabeza y se ligaba a la mayoría de los sopapos, también Daniela, también Elina, también Nilda y también yo. Pero a veces la empresa quiere... Bueno, eso creo que fue un papel muy importante. Y segundo, desde los poderes del Estado, y creo que en esto ayudó un factor externo,
que es que el doctor Terencio, que está acá presente, y yo somos amigos personales, fuera de las diferencias políticas. Tanto la provincia como la ciudad, digamos, tanto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como la Subsecretaría de Medio Ambiente de la municipalidad, olvidamos nuestras diferencias políticas en función de una solución. Eso se vio reflejado hacia abajo también, en el papel de Daniela y en el papel de Lina, que eran las técnicas y que ellas juntas no se echaban la culpa entre ellas, ni como yo me la echaba con Marcelo, ni Marcelo a mí. Al contrario, formábamos un bloque, no contra los vecinos, sino con los vecinos, en los cuales, y en este caso, la empresa y los poderes del Estado, agachábamos la cabeza porque había, como lo dijo Graciela, un gran enojo, un enojo que venía de años y que no se lo íbamos a poder sacar en 2 días. Y además, para sacarlo, le teníamos que dar algún tipo de solución. Y también quiero valorar, aún dentro de ese enojo, el papel de los vecinos que dijeron, queremos una solución, y esa solución no era el cierre de la fábrica, era que se le terminaran sus problemas asociados a la calidad de aire. O sea que creo que se dieron una conjunción de factores que hizo que lleváramos a un buen término. El primer buen término de esto fue coordinar entre todos un cronograma de adecuación de la empresa a mejorar sus sistemas de combustión. Bien. Claro, ¿me permitís, Liliana? Eso sí, fue, no. digamos, para seguir la cronología, se constituye la reunión, imprimimos el acta de constitución, la firman las 5 partes, se hace la primera reunión y en esa primera reunión, tanto César como Marcelo y los técnicos y yo, le pedimos a la empresa que presente un cronograma, como decía César, de adecuación de obras en función del tiempo, que ellos lo ponen a 2 años, terminar todas las adecuaciones que tenían que hacer en 2 años. Ellos lo tenían que presentar en el término de menos de 15 días a la provincia y a la municipalidad para que los técnicos, no los políticos, sino los técnicos analizaran ese cronograma. Los vecinos, que seguían enojados, le pidieron que el cronograma fuese a 1 año y medio, que bajaran un poco. En realidad, digamos, como decía César, cambiaron de la posición de que cierre la empresa a que la empresa se adecue, pero querían torcerles un poquito el brazo, porque los vecinos en realidad tenían que volver al barrio y contarles a sus compañeros del barrio qué era lo que había pasado y qué habían conseguido. En esta constitución de la comisión pedimos que cada parte nombre 2 representantes por escrito, ¿no? Y entonces así nos empezamos a manejar. Pero digo, la primera cosa que la empresa acepta de los vecinos, consultan con los ingenieros, con todas las, es acortar el plazo de 2 años a 1 año y medio. A ver, Cari, si podés poner las transparencias que de alguna manera van redondeando todo esto que nos han dicho César, Nilda, Graciela y Normal. ¿Está, Cari? A ver. ¿Podés, Cari? Si no, María Inés le va a tener que dejar que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, esta primera la paso muy rápido porque el análisis de la situación, la segunda, esa, muy rápido, habla de la proximidad, los disparadores fueron la proximidad de la empresa, la comunicación no efectiva, diversos reclamos ante el municipio y la provincia y la falta de articulación. Y el incidente que se produce en una celda de acopio en el mes de junio y que hace visible. Y de allí surge esta gestión integral. Seguimos adelante, Karina. La siguiente, así mostramos la línea donde podemos incluir lo que... Eso es. Entonces, este proceso que se llevó adelante en 20 reuniones, con una frecuencia mensual. Nos reuníamos
un viernes al mes, 2 horas, en la sede de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que había sido el organismo que inicialmente había recibido este planteo de los vecinos y que fue el que articuló la gestión. Y la característica de este proceso fue la continuidad de los participantes en todas las 20 reuniones, digamos, no porque fueran los únicos participantes, porque ustedes van a ver a lo largo del relato que se incluían según necesidad otros, pero que los que empezaron en esta primera y segunda reunión que menciona Nilda, terminaron al final del proceso. Este proceso duró desde junio del 2004 a junio del 2006. En esta línea que ustedes ven acá, haciendo historia, está el momento de constitución que comentó Nilda y algunos hechos destacables que después nos vamos a centrar en ellos. Entonces, el tema de la constitución fue un hito, y la constitución fue un elemento al cual se volvió muchas veces cuando se quería poner en la mesa otro tipo de conflictos que nada tenían que ver con la adecuación de la planta y la mejora de la zona para los vecinos. Entonces, la Constitución fijó el objetivo y el cronograma de obras, como mencionó Nilda, fue el otro hito importante. Ahora, nos gustaría que nos contaran cómo fueron las primeras reuniones, qué dificultades hubo en las primeras reuniones. A lo mejor Norval y Graciela nos pueden contar y después le vamos a pedir a Nilda que nos cuente también. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron las primeras reuniones? Bueno, yo puedo comenzar. Yo obviamente al no haber participado en la etapa de los incidentes, llámese el incendio, y ser nuevo, digamos, en la posición, lo que yo noté obviamente de las primeras reuniones fueron muy difíciles, por lo que se comentaba anteriormente, había un enojo de todos los vecinos, un enojo contra la planta y contra las autoridades, ya sean municipales, provinciales, un descreimiento, en definitiva, en estas instituciones, empresario por un lado y el gobierno por el otro. Eso fue el principal problema. Y después, obviamente, esos problemas eran porque, yo hablo de parte de la empresa privada, la empresa privada no tenía buena comunicación con los vecinos, es decir, que era como en su momento una caja negra, se manejaban así las empresas, como que no dejaban pasar, no dejaban mirar, es como que ahí era algo que no se sabía qué pasaba, qué se producía, como que no había empleado, eran algo hermético. Entonces eso, digamos, en mi opinión, era lo que producía el enojo de la gente, en donde digamos, en las primeras reuniones ese problema yo creo que se fue mejorando. En primer lugar, como decía bien César, escuchando a los vecinos que tenían sus enojos y no la empresa respondiendo contra esos enojos como diciendo no, tenemos todo bien, etcétera, etcétera. Eso fue la primera etapa, digamos, de conocimiento y algo que es muy importante que después lo logramos en esta comisión, que es ganar confianza. Es decir, el hecho de ganar la confianza de los vecinos con las personas que en su momento representaban tanto a la empresa como a la municipalidad y a la provincia, porque antes eran entes abstractos y ahora pasaron a ser entes, digamos, personalizados, donde había un nombre, un apellido, alguien que uno podía llamar, un celular. Yo tenía mi celular abierto y los vecinos me preguntaban y yo respondía, y yo creo que esa fue, digamos, el secreto después del éxito que tuvo esta comisión. Esa por lo menos es mi percepción desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Bien, gracias, Norval. Graciela, ¿cómo fueron las primeras reuniones? ¿Cómo las recordás vos? Las primeras. Yo obviamente, como decía César, recuerdo que fuimos con mucho enojo. Que ya veníamos acumulándolo, y una de las cosas que también dice él es el desconocimiento de lo que estaba en la planta, pero también la sordera de lo que era la gestión, ¿no? Nosotros habíamos reclamado que vinieran a inspeccionar, qué sé yo, y no lo logramos. Entonces cuando nosotros vamos
yo nunca me voy a olvidar, cuando fuimos a la primera reunión y vi el escudito que eran de la provincia, me dio más ganas de gritarle, porque era el más ausente de todos. ¿Y a quién me pusieron adelante? Al señor Terencio, pobre, que yo hasta el día de hoy no sé por qué siempre tuve culpa, ¿no? Y fue al que más maltraté. Pero nosotros veníamos enojados, incluso en nuestros barrios todavía seguía, por ejemplo. También una de las cosas importantes de todo, y lo que quiero recalcarlo ahora, es los intereses de cada uno de los que estábamos en esa mesa, los intereses de los vecinos, los intereses de la empresa, los intereses de cada uno de los políticos, qué interés tenían ellos y qué cosa nosotros necesitábamos de ellos, ¿no? Y creo que el factor más importante era que ellos nos escucharan y que supieran que lo que a nosotros nos estaba pasando. Y que no queríamos ni hacer política, ni queríamos que la empresa nos regalara nada, solamente que vieran lo que estaba pasando en nuestro barrio, que había niños desde muy corta edad con inhaladores, eso fue antes del incendio, que había muchas encuestas hechas, que nosotros nos ocupábamos con el equipo de salud del centro de Santa Teresita, que también quiero destacarlo, porque ellos hicieron todo un acompañamiento de un perfil muy bajo, salud pública, y entonces nosotros teníamos un enojo. Yo vivo acá, yo nací acá, tengo 61 años. Tengo mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis amigos, mi escuela, mi club, todo acá. Entonces, para mí, los demás que querían hacernos daño. Y yo fui con ese pensamiento, y mis compañeras, Amalia, Mirta, las nombres para que el equipo de las mujeres grandes, era lo que queríamos hacer, ¿no? Que nos entendieran. Y claro, tenerlos todos juntos fue como pegarles a todos, como dijo recién Brett, a todos juntos le pegamos. No esperamos que se separaran, nos lo encontramos todo ahí y ahí le dimos a todos. Pero lo importante fue como ustedes fueron trabajando y bajándonos los decibeles de enojo y de crear la confianza, que si no creábamos la confianza, yo creo que no hubiésemos ido a ningún lado. Todo ese proceso de escribir, de que cada uno se hacía cargo, de que todo lo que se decía se escribía y no sé, la palabra no se la llevaba el viento, a nosotros fue produciendo una confiabilidad en lo que se estaba haciendo. Y por último, también teníamos esa otra herramienta. Si estos no cumplen, le hacemos juicio a todo el mundo. ¿Pero qué le íbamos a hacer juicio nosotros si no sabíamos de dónde estábamos parados? Pero bueno, era como que de algo había que agarrarse, y bueno, gracias a Dios fue que fuimos encontrando este equipo de trabajo que se fue dando. Y después otra de las cosas que era las que estaban fuera de lo que era la reunión, ¿no? Por ejemplo, nosotros veníamos al barrio y en el barrio teníamos los ambientalistas, teníamos grupos políticos que querían interferir para la planta, para hacer esto, para pagar los camiones. Y entonces todos esos factores que nosotros también los teníamos que trabajar fuera de la reunión, y a veces también íbamos con esa carga, ¿no? De que teníamos que buscar un consenso, que algo teníamos que lograr con esa reunión. Bien, así gracias. Que bueno. Gracias, Graciela. Nilda, ¿cuál fue la dificultad que vos, desde tu rol de alguna manera de autoridad de carrera dentro de la provincia, tuviste? Bueno, yo como decía, yo ya era mediadora hace 10 años, había intervenido en algunas reuniones, pero primero acá ni hablar de mediación, por eso hablamos de gestión asociada, pero sobre todo, ustedes imagínense, en este barullo que Graciela y que todos les estamos contando, Norval se incorporó a la tercera reunión, en la primera no, en esta primera reunión, constituimos la comisión, firmamos las actas, las repartimos, hacemos la primera, a los 15 días la segunda. Había un ingeniero que venía por la planta en ese momento, el ingeniero Palacio, yo hacía el rol de facilitadora, daba la palabra, parafraseaba, que yo me levantaba, sacaba una fotocopia, servía el café y al mismo tiempo representaba a la Secretaría de Medio Ambiente. O sea que tenía el arte por un lado y era parte de un conflicto por el otro. Este ingeniero me dijo, señora, así no puede ser, la próxima vez nosotros traemos un moderador. Entonces yo saqué pecho y le dije, nosotros traemos una facilitadora, no se preocupen. Y con la anuencia de César y de Marcelo la convocamos a Liliana. Liliana aparece en la tercera reunión y Norval también se incorpora en esa tercera reunión. Pero Dima, yo como consejo, por favor, salvo que uno quede como externo, que participe nada más como
facilitador no asuman los dos roles, porque ni el proceso bailante uno sale perdiendo y queda como de cama, digamos. Bien. Bueno, ahora yo les voy a contar, y si Karina me pone la transparencia, cuál fue mi tarea como facilitadora de esa mesa de diálogo. Como Nilda bien dijo, yo me incorporo ya habiendo transcurrido las primeras reuniones, y nosotros que veníamos trabajando en el área de resolución de conflictos, entendíamos, teníamos la confianza y la convicción. Decíamos que era indispensable sostener un proceso que iba a llevar tiempo, pero que era fundamental el contacto directo y la personalización de los intereses y necesidades alrededor de esa mesa. Porque sabíamos que en la medida que ya lo dijo Graciela también, y lo dijo Norval, en la medida que cada uno pudiera entrar un poco en las cajas negras de lo que era la empresa, ver la visión de los otros porque tenían otra información, y a la vez la empresa poder ver lo que estaban viviendo los vecinos, y a la vez los organismos públicos poder ver cómo estaban viviendo este proceso y lo que les faltaba de control o de el aporte que podían hacer desde los organismos públicos, era fundamental. Entonces nosotros confiábamos en que esa mesa iba a permitir transitar un proceso y comprometer a la gente a cumplir acuerdos, que también lo dijo Graciela. Entonces había distintos niveles de participación. Había algunos que aportaban información técnica, había otros, como dijo bien Nilda, que aportaban el saber del vecino que vive alrededor y que sabe cómo ensucian los camiones, cuál es el horario del tránsito, qué pasa en la salita de salud y demás. Entonces iban a participar opinando todos, decidiendo los que tenían el rol de decidir, los organismos públicos que tenían que decidir inspecciones, auditorías, y también ese otro punto, teníamos que habilitar un proceso de participación donde se pudiera transmitir a otros información, que fue lo que dijo Graciela recién. Digamos, aquel que representaba a los vecinos después tenía que ir a dar la cara. Aquel que representaba a la empresa y que venía con algún compromiso llevado desde la mesa, tenía que hablar con los que tenían el poder de decisión en la empresa para la inversión de tal o cual cosa. Entonces, pero nosotros teníamos la convicción de que eso tenía que funcionar, por lo menos tenía que hacer posible el intercambio y la escucha en una mesa. Yo creo que también trabajábamos con todos estos elementos que mencionó Graciela, la posibilidad de piquetes, la posibilidad de cerrarle el ingreso a la planta, la posibilidad de hostilidades, etcétera, etcétera. Entonces había que sostener un proceso legitimando a todos los actores, cualquiera fuera su rol dentro de este conflicto. Entonces, ¿cuál era el mecanismo que nosotros utilizamos? Nosotros teníamos el eje fueron las actas, eso que dijo Nilda al principio. Desde la reunión 1, ella, como buena empleada pública, registró e hizo acta. Y a partir de ahí, yo como facilitadora, trabajé en base a las actas. Entonces, tenía una función dentro de la reunión. La reunión era esto: facilitar el diálogo, dar la palabra, parafrasear si lo ameritaba, sobre todo cuando las tensiones eran muy fuertes, cuando las emociones, entonces interrumpir esos procesos de escalada, de enojos y de gritos a través de un parafraseo, permitiendo decirle al que estaba hablando, lo estamos escuchando, estamos registrando lo que está diciendo, y acá todos tenemos que escuchar lo duro y lo no tan duro. Entonces, pero el otro recurso muy importante, a medida que se fueron calmando y a medida que fuimos entrando en una dinámica más respetuosa, fue el registro público y detallado en rotafolio. Ese fue nuestro recurso de facilitación. Yo escribía públicamente en un rotafolio todo lo que los vecinos, la empresa, los técnicos, los decisores, César,
Nilda como autoridad iban diciendo. Entonces se hacía un registro público donde todos veían lo que acababan de decir, quedaba escrito públicamente. Y los compromisos que asumía cada uno quedaban escritos. Y luego de la reunión, se fijaba la fecha de la próxima reunión, se fijaban los compromisos que asumía cada uno, todo eso se registraba ya en el rotafolio. Y entre reunión y reunión, con Nilda, que era la gran articuladora, trabajábamos el acta, hacíamos un acta detallada y pormenorizada de todo lo que se había hablado y comprometido en la reunión, de los informes técnicos que se habían dado, por las palabras. Es decir, muchas veces el rol en la reunión mía tenía más que ver con hacer preguntas para que los técnicos le explicaran con naranjas para todos los que no conocíamos el métier medioambiental. Era necesario la explicación técnica y era necesario que todos la entendiéramos. Y luego, en el acta detallada, quedaba todo eso escrito. Cuando a la siguiente reunión, entre reunión y reunión, Nilda articulaba un montón de recordatorios a quienes se habían comprometido a hacer o a convocar a alguna persona que tuviera el resorte para paliar alguna situación que estaban viviendo los vecinos y que no tenían inmediata solución. Es decir, servicios de salud, admisión a turnos en hospitales de mayor complejidad, ambulancia, acceso al teléfono, todo eso. Entre reunión y reunión, Nilda articulaba recordándole, te comprometiste a tal cosa, acordate que el viernes tenemos la reunión. Y luego, cuando llegábamos a la reunión, se leía esta acta detallada y se corregía. Los que estábamos sentados decíamos, ahí me parece que se omitió decir tal cosa, se omitió poner tal cosa. Yo no dije exactamente eso, la corregíamos. Al comienzo de la reunión se leía el acta, se corregía y se imprimía nuevamente. Esa acta al final de la reunión se iba a firmar y cada parte, se hacían 5 copias, como dijo Nilda, y cada parte se llevaba el acta. Es decir, que si después tenía que contar lo que había pasado, lo tenía escrito de la reunión anterior. La reunión comenzaba fijando una agenda. ¿Cuáles son los temas que quedamos que íbamos a tratar hoy? Y se escribía en el rotafolio. Y ahí surgían nuevos temas, ¿no? Porque hubo un incidente, porque hubo mucho humo, porque sonó la sirena, no sabemos qué es lo que pasa. Y entonces se anotaba, priorizábamos los temas y empezábamos a desarrollar punto por punto todos los temas que se agendaban consensuadamente. A veces no llegábamos a todos y quedaba para la vez siguiente. Entonces ese fue el mecanismo de facilitación y de acompañamiento para sostener la mesa. Entonces las actas eran un reflejo de lo que había pasado adentro. Esto que dice Graciela, bueno, teníamos escrito muchas cosas, sí, todos la teníamos escrito. Y los que tenían que inspeccionar, Irina, Daniela, sabían que para tal fecha estaba la reunión, entonces había que visitar antes, según los plazos que se fijaba la provincia, la municipalidad, y se sentaban allí en la reunión y decir, a contarles lo que habían visto, lo que estaba logrado, lo que faltaba lograr, y así se fue sosteniendo este proceso que resultó prácticamente de 2 años. Bien, contanos, Nilda, cuéntenos, y César, ¿cómo transcurrió el 2005? Una vez que fijamos un mecanismo y que empezamos a trabajar, ¿cómo transcurrió? Digamos, el 2005 veníamos bien porque todos los cronogramas, digamos, las adecuaciones respondían al cronograma, o sea, las empresas iban cumpliendo. A veces, cuando, como ves, si surgían otros temas, convocamos alguna reunión, no los sentábamos definitivamente como parte integrante de la comisión. Por ejemplo, Salud vinieron varias veces, como vos decías, porque tenían otras necesidades. No se olviden que, digamos, lo que preserva medio ambiente es el ambiente. Y lo ideal es que el ambiente no enferme, es preservar al sano. Entonces había que hacer inspecciones, había que fijarse la calidad digamos, de salud de los vecinos y demás. Entonces transcurrimos bastante bien, fuimos como generando confianza entre todos, eso se iba aceitando. Yo tengo que decir que sobre todo en medio ambiente de la provincia había un poco de cansancio, porque puertas para adentro iba todo bien,
pero puertas para afuera, mis compañeros se quedaban sin silla, porque en la reunión había que entrar silla, se quedaban sin pocillos para el café, tenían un montón de gente dando vueltas, el secretario atendía su agenda en otro despacho. Digo, había otras cosas y además empezaban a decirnos, y 1 año y medio ya, ¿cómo no se soluciona? Esto se agravó, digamos, con un episodio que hubo, y a ver, César, si vos lo querés contar, y Norval y Graciela, cómo se vivió. No, rápidamente, para que se entienda todo ese cronograma de obras que habíamos fijado y que se había comprometido la empresa, nosotros y la provincia a inspeccionar con los técnicos y todo. Lo más fuerte de todo eso era la colocación de un filtro electrostático, que era una obra, bueno, Norval, no sé si lo recuerda, pero de una infraestructura. Sí, el tema. Sí, claro. Perdón, César, sí. Justamente uno de las adecuaciones de la planta, la más visible, llamémosle, porque se veía el humo, era el traslado de un filtro electrostático, como dijiste vos, de una planta que tenía molinos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que se había cerrado, y ese filtro se trasladaba a la planta de Santa Clara. Pero, bueno, eso era una inversión muy importante, a pesar de tener ya ese filtro, y creo que vos ibas al tema, digamos, de qué sucedió en noviembre del año pero 2005. Simplemente aclarar esto y te dejo a vos, Norval. Sí, dale. Lo que yo digo, para que se entienda la situación, si nosotros ponemos en las obras que se iban a hacer una ponderación de 10, yo creo que 8,5 o 9 de esa ponderación de 10 era ese filtro electrostático, porque era lo que mejoraba la calidad de aire. Y después había un montón de obras aparte, pero que representaban un 10% de la expectativa de la gente. Entonces, en un momento dado, y después me gustaría que intervenga Daniela también, bueno, Norval, eso contalo vos, se dice, bueno, no llegamos con los tiempos para la colocación de los electrodos del filtro electrostático, con lo cual hubo que remar en dulce de leche eso, ¿no es cierto?, en función de los vecinos. Me permitís, claro, bueno. En realidad lo que pasó, y lo cuenta mejor Norval, es que se traen los filtros de Avellaneda, se instalan, y un día de octubre del 2005 Norval me llama y me dice, Nilda, el electrofiltro controla el 50% de la contaminación. ¿Qué hacemos con esto? Avisamos a César, avisamos por supuesto a Terencio, a Liliana, y entonces entre todos, no a los vecinos, nos ponemos de acuerdo en que en la próxima reunión, cuando se arme la agenda, que Norval diga, yo tengo, digamos, novedades con respecto a la instalación. Y que ahí contara que iban a comprar filtros nuevos, pero que el cronograma había que estirarlo un poquito más. Norval y Daniela, si está. Sí, bueno, realmente, como dice César, lo más visible y lo más importante de la obra era eliminar el humo que salía de la chimenea con algún grado de partículas. Ahora bien, como dice Nilda, cuando los técnicos me dicen, Norval, las placas, que es el corazón de ese electrofiltro, están muy usadas y va a contener la mitad de las partículas, obviamente yo, recién estando en la planta y con una continuidad para adelante, digo, no sirve de nada colocar algo y después al año volver a tirar humo, es decir, porque eso deteriora la confianza. Así que bueno, aunque era muy, muy costosa, yo pude lograr la aprobación de la empresa para comprar nuevas placas. Con las nuevas placas es como que el filtro quedaba 0 kilómetros, porque es el corazón del aparato, ¿no? En este caso, las placas no se consiguen de un día para el otro y había que importarla, en este caso, de China. Entonces, estaba la decisión tomada, pero el trago amargo de decirle a los vecinos, en vez de 1 año y medio, iba a ser 2 años el plazo de colocación de esto, obviamente que era un trago bastante amargo, en el sentido de que
en el tiempo, 6 meses quizás en la vida de una planta y en el vecindario no es nada, pero en ese momento era un montón de tiempo. Pero bueno, la verdad que ir con la verdad en este caso, que en definitiva este plazo adicional era en beneficio de todos, porque como yo le decía a los vecinos, ustedes viven en el barrio y yo estoy 12 horas en el barrio, porque estoy dentro de la planta. Y de la posición de gerente uno entra a las 8 y se va a las 8, es decir que convivíamos también con ese humo, ¿cierto? En donde, bueno, esta fue un hito, llamémosle así, que lo nombramos acá en el cronograma, porque fue algo en donde salió bien y no hubo tanto enojo después de los vecinos. ¿Por qué? Porque ya hacía 1 año y pico que estábamos en la reunión y se había logrado la confianza. Es decir, me veían y yo les decía, esto es así, y me creían. Y César decía lo mismo, y Nilda decía lo mismo, y eso fue, digamos, lo que, en definitiva, un hecho muy importante, pero que el hecho de explicar las cosas y decir las cosas como son, y en beneficio de todo, la verdad que se llevó adelante en forma exitosa, ¿no? Graciela, ¿vos querés decir algo? No, estaba Daniela ahí hablando. Sí. ¿Está Daniela? Daniela, Hola, ahí. sí, bueno, un gusto Por ahí anda reencontrarlos a todos, a todas. No, yo simplemente agregar, digo, con esta consigna inicial, a lo mejor retomarla de qué nos dejó, digo, el proceso fue creo que muy nutritivo para todos, todos salimos transformados del proceso. Yo destacaría una componente que es la empatía, cuando hablaban de esto de poner la cara, de escuchar, de entender al otro, digo, poder ponernos en el papel del otro, en el lugar del otro, en lo que estaba sufriendo, las posibilidades que tenía, las imposibilidades que tenía, esto de entender, que los vecinos pudieran en un punto entender que resolver un problema tan complejo no iba a ser de un día para el otro, y que nosotros pudiéramos entender que ellos estaban teniendo en riesgo su salud y la de sus hijos, hijas. Creo que ese entendimiento mutuo fue la clave, la empatía diría yo que es la palabra clave. Y después respecto al proceso y al tema de los plazos, y bueno, un poco mi rol, como decían César y Nilda antes, está vinculado a las inspecciones y a poder verificar en la planta y en el barrio algunas cuestiones más técnicas que también le daban objetividad a la información, ¿no? Como Nilda decía al principio, que los saberes técnicos no son superiores a los saberes de las comunidades, y eso se puso en evidencia al poner la voz de todos los actores en la mesa, pero después a la hora de ver si una norma se cumple o no se cumple, necesitábamos una información muy concreta y muy objetiva, que también requería de confianza, digamos, pero que bueno, creo que nosotros tomamos con una gran responsabilidad la tarea de poder generar información lo más objetiva posible para que fuera un elemento que uniera y que no que rompiera, digamos. Y después de estos procesos destaco qué difícil que es cuando hay un reconocimiento de que hay algo que hay que arreglar porque no está funcionando bien y que para eso hay que esperar 1 año, 1 año y medio, ¿no? 2 años, que vos decís, bueno, mientras tanto estamos reconociendo que eso que no está bien nos va a seguir afectando hasta que esto se resuelva, y creo que en ese proceso entraron en juego todas estas componentes menores que decía César, que eran como o pequeños mantenimientos o equipos menores, horarios de trabajo, comunicación, protocolos, procedimientos, que son intervenciones que no hacen a la solución de fondo, pero que mejoraban ese mientras tanto y que permitían poder esperar con ciertas garantías, ¿no? Y dentro de ese esperar con ciertas garantías, también la importancia de haber tenido la posibilidad de estar monitoreando la calidad del aire y haber podido disponer de un equipo que también nos daba una información concreta y objetiva, más allá de la percepción que todos tuviéramos, y creo que eso fue un aporte clave también para poder esperar 2 años, porque la verdad que esperar 2 años de entender de algo que sabemos que hay que modificarlo no es fácil. Y bueno, y también destaco la función de Norval y la actitud de la empresa, porque yo hace 15 años que trabajo en el tema y no es tampoco muy común que la empresa se siente, que escuche a los vecinos, que se comprometa a ganar esa confianza, aunque muchos tienen la vocación de solucionar los problemas, pero no todos se abren a un proceso de estas características. Así que bueno, un poco esa mi mirada de lo que fue ese proceso. Muy bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Sí. A mí me toca. Sí, Graciela, si querés. Sí, sí, yo por ahí, a la gente que por ahí que no escucha, que no son ustedes, que cuando hablan de una comisión de seguimiento, nosotras ya nos habíamos pasado ya al extremo, ya éramos perseguidoras, no éramos de seguimiento. Y me acuerdo que los perseguíamos a todo para ver el informe, nos llevaban a la planta para ver si estaban cavando los pozos del filtro, perseguíamos a los informes que nos mandaba Medio Ambiente, los íbamos a buscar, a los de salud, o sea, nos habíamos convertido en un comando realmente de perseguidores en su determinado momento. Y eso creo que fue el factor de que ser nosotros mismos lo que teníamos que batallarlo, molestarlos, o al no creerles, provocó que después les pudiéramos tener confianza. Que si nos decían que teníamos que esperar 2 años, no nos iba a perjudicar porque sabían que estaban haciendo algo. No se olviden que yo le estaba hablando de que nosotros golpeábamos puertas y nunca nos escuchó nadie y nunca nos explicó nadie qué es lo que estaba pasando, ni dentro de las plantas ni alrededor de las plantas. Y estoy hablando de muchas gestiones que habían hecho, tanto yo como presidenta, como los anteriores y como los otros barrios. Pero bueno, esas persecuciones que nos mandábamos nosotros, y permitir que la empresa nos abriera la planta y nos mostrara, cuando pusieron ¿cómo se llama? Los motores, no me acuerdo normal cómo se llama eso, de los sonidos que también le pusieron unos motores que hacían muchísimo ruido. Cada arreglo, cada sí, la adecuación. insonorización, claro, la insonorización de los ventiladores que justamente ventilaban las celdas para que la mercadería no se caliente y no se incendie, obviamente. Claro, que estaba justamente frente al... Sí, claro. Parece una cosa que no, pero nosotros, el paredón de esos motores está a 30 metros de donde había viviendas, entonces era ensordecedor. Pero pobre, la gente nos llevó, entrábamos a ver cómo lo hacían, si veíamos los obreros, si no veíamos los obreros. Sí, a Daniela ahí, pobre, le hacíamos, venía atrás de nosotros, Daniela delante de María, delante de Mirta, y bueno, y la gente que caminó mostrándonos que se estaba haciendo todo con confianza, la confianza se estaba restituyendo. Para mí fue eso lo más importante, ¿no? Que se logró sacar el hollín. Que después la gente del barrio, de todo lo que nosotros hicimos durante esos 2 años, nunca le importó, pero bastó que no vieran más las partículas para creer también en nosotros que le estábamos diciendo de que se estaba haciendo algo. El electrofiltro fue, creo, la última pata del elefante que se necesitaba. La frutilla del postre. Exactamente. Porque podíamos haber hecho, no sé, podían haberse llevado toda la planta, pero si las partículas seguían apareciendo, nadie nos iba a creer de lo que se estaba haciendo. Entonces nosotros, yo me acuerdo que cuando salimos de esa reunión donde vos nos explicabas que el electrofiltro, cómo venía, qué sé yo, que venía de chino, y una de las chicas dice, esto será otro cuento chino más, y ahí nos reímos y dijimos, no, porque ya veníamos ya confiando en todo lo que ustedes venían haciendo, y nos salimos riendo. Y me acuerdo que le mandamos fotos cuando estaban cargando en China las placas en el camión que venían para acá. El barco, el inmenso barco que traía el colador de café que nosotros pensábamos que estaban instalando, pero cuando vimos la obra, para que lo que no entienden es que digamos que era como un pozo del Monumento a la Bandera, eso es el electrofiltro, no es que estamos hablando de una obra pequeña, era algo realmente monstruoso que sigue funcionando, importante. Que nunca más vimos el hollín, que nunca más tuvimos el humo, ni tampoco esa atmósfera que no se podía respirar, y bueno, sigue funcionando todavía, Brata. Qué bueno lo que dice. Yo ya no estoy mal en la planta, pero sí, fue un trabajo bien hecho, ¿cierto? Nilda, ¿cómo cierra este proceso? A ver, cortito. El 5 de junio del 2006, el día que yo cumplía 59 años, y es el Día del Medio Ambiente, la gente, era la última, la reunión número 20, entraron los vecinos y le preguntaron a Norval por qué Molinos no estaba funcionando, porque ellos no veían humo por la chimenea.
y Norval dijo, Molino está funcionando a pleno y el electrofiltro también. Y colorín colorado, acá terminamos. Y una cosa importante es que esta fue la última reunión, no nos quedamos como en reuniones sociales, no, fue la última. Acá le dimos corte porque el objetivo por el cual se creó la comisión estaba cumplido. Fuimos a visitar la empresa con César y con Marcelo, porque no habíamos ido durante todo el proceso. Sí iban Daniela, que me dio mucho gusto verla, y Elina, y Juan Barzola, un compañero que ya no está, pero nosotros no fuimos recién después, y la reunión, con la reunión número 20, la comisión se disolvió. Liliana. Bueno, yo si hago rápidamente las fortalezas y debilidades de este proceso, las fortalezas, que ya está todo dicho, pero lo repaso para que lo veamos, digamos, los reclamos y las opiniones fueron canalizadas a través de la mesa de diálogo, es decir, no hubo piquete, no hubo paro, no hubo interrupción del ingreso de camiones, todas las quejas, los enojos y los progresos se canalizaron a través de la mesa. Los organismos de control provincial y municipal estaban comprometidos en forma conjunta en sostener este proceso, y eso se vio desde el minuto 1, por la amistad que tenían Marcelo Terencio y César Mackler, el respeto mutuo, y Nilda en este grupo. Creo que esa confianza inicial de esas tres personas hizo posible que sostuvieran un proceso muy respetuoso. Y hubo una articulación genuina entre el área de ambiente municipal y provincial, y ahí estamos hablando de Daniela Mastrangelo y estamos hablando de Irina, y esa articulación genuina permitió contribuir fuertemente en la confianza de los vecinos. No había disonancias, iban juntas, trabajaban juntas, presentaban juntas el informe. Por otro lado, la otra fortaleza que también se dijo, había en la empresa una firme disposición al diálogo, y eso no es muy común. Creo que Norval tenía una personalidad muy especial y la sigue teniendo, y a la empresa estaba dispuesta a realizar inversiones, porque la inversión en aquel momento, cuando se hizo el electrofiltro definitivo, el que vino de China, el nuevo, en aquel momento era $1 millón, era una cifra realmente muy significativa, así que no era una pequeñez. Es decir, que había atrás una empresa que estaba dispuesta a realizar inversiones gracias a la intervención de Norval, a la intervención de gente que pensaba en la comunidad también. Hubo vecinos perseverantes, que eso lo dice Graciela, con una voz firme, pero deseando hacerse escuchar y con intereses genuinos, que esos fueron los que se trajeron a la mesa. No había otros intereses, o por lo menos los que había no se sostuvieron en el tiempo. Una firme voluntad de las autoridades de facilitar el acceso de los vecinos a otras áreas municipales, que es lo que decía Daniela, porque había que sostener un proceso de 2 años cuando había preocupación de salud de la población circundante. Entonces, pero las autoridades tenían la firme voluntad y conectaban el área de salud, la GUM, el control urbano, conectaban ¿para qué? Para paliar mientras tanto duraba el proceso. Las debilidades también se mencionaron de paso. Había una inversión importante de tiempo y esfuerzo por parte del personal de organismos públicos. Esto no es común. Si una gestión así de 2 años durara para cada una de las empresas, no habría ni silla ni café, como dice Nilda, ni tiempo de las autoridades políticas para hacerlo. La debilidad inicial, la desconfianza de los vecinos, la historia de desencuentro entre las áreas municipales y provinciales, y la falta de comunicación entre la empresa y la comunidad. Y durante el proceso, las dificultades por sostener la confianza de la comunidad cuando la empresa no cumplía el cronograma. Creo que ahí la tarea de las vecinalistas fue clave. Entonces, bueno, fue posible. Y la dificultad a veces real de que otras áreas municipales y provinciales dieran prioridad a las necesidades del barrio, entendieran este proceso en el que estábamos involucrados. Entonces, a veces la respuesta de las áreas, si bien la salita del lugar respondía con números, con presencia y demás,
pero cuando tenían que derivar a los hospitales de mayor complejidad, no encontraban muchas veces la respuesta. Y las dificultades también en la difusión a la comunidad de los avances del proceso. Eso a veces, si bien se avanzó muchísimo, siempre quedaban pendientes. Bueno, creo que esto es todo lo que nosotros tenemos para presentar. Ahora, Nilda, me parece que está Marcelo Terencio, que a lo mejor quiere decir... ¿Está conectado? Perdón, Liliana, perdón. Yo tengo un compromiso impostergable que ya me pasó 15 minutitos y bien, me disculpan, pero lo voy a tener que abandonar. Perfecto, bueno, Norval, te agradezco. Le agradezco todos los comentarios y la verdad que es una alegría volver a revivir, porque estamos reviviendo una etapa que fue complicada, pero con final feliz, como diríamos. Y le hicimos el regalo de cumpleaños a Nilda en el día de su cumpleaños, inauguramos Electrofiltro. Gracias, abrazo grande, bueno, Norval. Gracias y disculpen nuevamente, pero me tengo que... Gracias, Un gusto ver. Bueno. Después hablamos por privado, gracias. Hasta luego. Marcelo. Buenas tardes a todos, un gusto verlos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un poco como decía Norval, que se iba, es el revivir, ¿no? Solo quiero comentar algunas cosas que me fueron apareciendo ahora, pero que también las había pensado antes. Antes, hace 15 años, 16, cuando se dio todo este proceso. Si bien siempre hay, porque hoy estamos contando una situación feliz, algo de azaroso, algo de casualidad, hay mucho de causalidad, a eso que ya hizo referencia César, lo que también decía Liliana, de un conocimiento previo, de una amistad, pero también quisiera agregarlo a esto para quienes no lo conocieran. Ese conocimiento previo, esa amistad surgió de un trabajo profesional anterior, y ahí va el tema de lo que yo no digo que son casualidades, sino causalidades. Pues en el año 98, 99 y partecita del 2000, tuvimos un trabajo conjunto tanto con César y con Nilda, en distintos roles. Nosotros trabajábamos como consultores del BID en temas de contaminación atmosférica y nos conocimos ahí con Nilda, tanto César y yo, bueno, él desde el ámbito universitario, como docente, ya con su larga carrera, también con el centro de investigación que tienen ahí en UTN, uno desde alguna experiencia profesional. Entonces ahí, y hay que decirlo, que también fue muy clave, por lo menos en mi caso, para convencernos, Nilda nos insistió muchísimo, y esto va para vos, Marta, para otra amiga que vi por ahí, Estela, en la importancia del tema de la mediación y de las herramientas de facilitación. Es más, en el caso mío hice un curso que no lo terminé, pero hice una parte del proceso ahí en Fraternitas, pero eso también fue muy fundamental. Más en el caso mío, que tenía un fuerte preconcepto en aquel entonces con respecto a lo que denominamos, para mí malamente, métodos alternativos de resolución de conflictos, sino métodos de resolución que no son otros, sino que son por ahí muchas veces, como para este caso, principales y necesarios y probablemente mejores que cualquier otro. Entonces, esto también es parte de la causalidad y no la casualidad. Ese conocimiento previo y esa amistad que se fue forjando tenía en base a esta situación. Por supuesto que fue muy importante, ahora ya todos con distintos roles, César en el caso de autoridad municipal, Nilda y yo trabajando para la provincia, teníamos una confianza, pero una confianza más allá de una cuestión afectiva, de amistad, una confianza de tipo profesional. Imagínense, César es un experto, un especialista en contaminación atmosférica. Entonces, era un tema a abordar. Bueno, por supuesto que después cuando uno está con otro sombrero y con otras responsabilidades, también no deja de hacer otros contextos, otras consideraciones y hasta especulaciones. En el primer momento, como
bien decía que con quien más enojado estaba los vecinos quizá era conmigo. Yo dije, bueno, como yo sé que más responsabilidad tengo, me puedo poner el docto en abogado y decir, hay que hacer cumplir la ley, voy a ser estricto y hacer declaraciones, y bueno, pongo como cierta barrera para cuidarnos, para cuidarle la institución que estaba, y no decir, che, mira estos tipos que no cumplen la ley. Con lo cual, esto de crear una comisión, había que vencer el obstáculo pensando en aquello que decía Perón, si querés que algún tema armemos una comisión, ya lo conocemos, entonces se van diluyendo las responsabilidades, pero la clave fue eso, sí, Nilda, le digo, sí, vamos con una comisión, pero sí que no se diluyan las responsabilidades. Y algo que por ahí no apareció, por lo menos lo que yo estuve escuchando, es que todas las partes, fundamentalmente los que teníamos que velar y hacer cumplir la ley, se mantuvo durante esos 2 años. Yo ahora por ahí, Dani, vos te acordás más, Daniela, pero la municipalidad aplicó alguna multa sí. a la empresa. Creo que la empresa en ese momento, Aguas Santafesinas, también hubo toda una tarea. Era un efluente, exacto. Sí. Era un efluente, ¿no? César, bueno, o sea que no es que se desapareció el Estado, porque muchos podrían decir, mira qué bárbaro para la empresa, se mete en una comisión, ya se pone lejos de que le exijan la norma o se la exijan inmediatamente, pero todas esas cuestiones que era la mirada nuestra. Pero hay otro tema que yo ahora sí, quizás no sé si lo había reflexionado tanto, pero ahora a la distancia lo veo, es decir, y nos pasa a todos porque hemos atravesado de distintas circunstancias, conflictos, algunos, o probablemente la mayoría no con una resolución feliz y exitosa como esta, pero sobre todo cuando nos toca ser funcionarios públicos o tener una máxima responsabilidad, es ese momento que vos detectás cuál es el límite, más allá de que uno lo piense, haga el diagnóstico, para la acción, para decir, voy para adelante. Y para nosotros fue claro, el tema del incendio, como decía ella, se visibilizó muchísimo la problemática que ya venía, porque este era un conflicto de antaño, pero que no había tenido esta visibilidad, y esa movilización del ciudadano, de los vecinos, decir, esto es un límite, creo que nosotros lo entendimos todo, este es un límite. Les puedo asegurar que fue una de las experiencias más fuertes que me tocó vivir como funcionario esos 4 años. Puedo recordar alguna otra con Nilda, quizás que tuvimos que también compartir muy fuertemente en General Lagos con una empresa, con una coquera, que también tomamos una decisión fuerte. Bueno, ahí fue clausurar, no había otra posibilidad. Pero eso es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es ese momento que decís es el límite? Es decir, tenemos que modificar el estado de cosas. Hay que ir hacia otra instancia. En ese plan de acción que pensamos, lo elaboramos entre todos, tenemos que decir, bueno, empecemos este camino a partir de esa confianza, a partir de ese conocimiento, pero en un reconocimiento de cuestión profesional, y que claramente identificábamos cuál era el rol de cada uno. Entonces, para no hacerla muy largo y realmente poder aprovechar algunos minutos más, si nos queda para seguir conversando otras cosas, yo quiero decir que no solamente esto nos permitió tomar una experiencia válida para poder replicarla en otras, sino para pensar y traspolar cómo resolver conflictos, porque vamos a convenir una cosa, esto que pudimos hacer y hacer durante 20 años, durante 2 años y pico, 20 y pico de reuniones, no es una cuestión que uno pudiese hacer en la inmensa cantidad de conflictos muy parecidos o quizás peores en términos ambientales que se daban. Entonces, eso nos permitió también como funciona decir, bueno, ¿cómo avanzamos en este tipo de situaciones? Porque obviamente la situación ideal, genial, sería que pudiésemos tener espacios de facilitación, de encuentro, de escucha, como se dio. O sea que también nos sirvió para eso. Hay otro detalle que quiero recordar de aquel entonces y que también marca ese
que tampoco nosotros, sobre todo en el caso de Mackler, con una responsabilidad mayor, en el caso mío, bueno, Daniela creo que estaba en sus primeras experiencias también como gestora pública, si bien Nilda ya las tenía, éramos medios primerizos, porque en el 2004 no teníamos experiencia anterior como gestores públicos. Eso también está bueno para que nosotros ahora lo veamos, pensemos y reflexionemos, que sin duda es muy bueno el tema de la experiencia, que sin duda también es muy bueno historias pasadas para uno anclarse y tomar para la toma de decisión. Pero también es muy bueno cuando se puede dar esa combinación con actores, sobre todo del lado de la gestión pública y la gestión ambiental en particular, donde uno no está cargado de prejuicios y tiene esas ganas que te da de enfrentarte a una situación nueva. Así que también esto es para pensar cómo debemos combinar las experiencias y con aquellos que estábamos por aquel entonces iniciando una experiencia profesional nueva y de una máxima responsabilidad frente al tema de ciudadano. Eso también quería decirlo porque nos pensó. Y a partir de esta situación, como otras, a mí después me llegó en esto de traspolar y pensar el gran tema en materia de gestión ambiental y que uno nunca cansa de comentárselo, el tema de la planificación, el tema del ordenamiento ambiental del territorio, el tema de prever situaciones, porque si hay un ejemplo muy significativo en la ciudad de Rosario de por ahí esa falta de planificación y ordenamiento del territorio, fue el caso del sudoeste de nuestra ciudad, que fueron cambiando los usos del suelo, esa falta de planificación. Entonces, miren, eso a mí me marcó. Y a partir de aquel entonces, cuando dejé de estar como funcionario público, mi vida académica, y siempre trató de ser un divulgador de la importancia de esta herramienta para la gestión ambiental, que es el ordenamiento ambiental, que necesita de la concurrencia de todos, como se hizo acá, no solamente de los funcionarios públicos, sino también de la ciudadanía. Y qué mejor expresión de participación ciudadana que en casos como esto. Esto es un verdadero también ejemplo de participación ciudadana con los claros, los oscuros, con las tensiones. Y por último, ¿no? Para no hacerla más larga, había anotado muchas cosas. Si por un lado dije que lo importante era ese punto que todos, cuando estamos en algún trabajo, tenemos que decir cuál es el punto de quiebre tan importante que nos moviliza para tomar una decisión, la consecuencia de eso, y que yo quiero rescatar mucho, es el tema de la palabra asumida, la palabra comprometida. Que eso se honró mucho, y que algunos dirán, bueno, ese era tu trabajo, te pagaban por eso. El ciudadano, la gente de la empresa, y ahí va lo que decía Liliana, ¿no? Entonces, en el marco de esa palabra asumida, que no era, che, nos vamos reuniendo cada mes y lo proyectamos durante 2 años y pico, sino que había una tarea diaria. Yo sospecho, porque yo quizás fui el que menos tuve que actuar, porque tenía una tarea un poco más de supervisión, de preguntarle cada tanto a Nilda, de chequear en confianza también con César si Nilda me decía todo lo que iba ocurriendo con respecto, porque ella tenía mucha expectativa. Y entonces digo, por ahí era optimista. Entonces yo le digo, pero veo una optimista, le voy a preguntar a César cómo va la cosa. Entonces eso, la verdad es que yo también quiero rescatar. El trabajo que se hizo fue intenso, preparar cada reunión, convencerse, ir a buscar, estar en el detalle, sostener 20 reuniones en un país donde... Y todos nosotros estamos acostumbrados a ese vicio del reunionismo, de reunirnos por no saber bien cuál es el objetivo de la reunión. Haber sostenido la palabra asumida, yo creo que es la gran enseñanza que nos ha dejado a todos, y le agradezco mucho por permitirme recordar con todos ustedes aquel momento. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo.
Bueno, no sé cómo quieren cerrar, César, si querés decir algo, si quieren hacer alguna pregunta. No, lo mío es un saludo, nada más, el agradecimiento, decir que a partir de este proceso he tenido otros, algunos con éxito y otros sin tanto éxito, y que cuando en algún momento no hemos tenido éxito, donde también vos estuviste, Liliana, de mediadora, tuvo mucho que ver el papel del vecino. Acá estaba Graciela y las otras chicas cuyo objetivo era que se terminara el problema de la contaminación del aire. Ese era el objetivo. Volvimos a repetir esto, y lo voy a decir, en la zona de San Lorenzo, ante un problema parecido, pero en donde los vecinos que participaban, su motivación no era terminar con un problema específico, sino que tenían un problema conceptual en contra de las grandes multinacionales, que hasta a lo mejor yo también lo puedo llegar a tener, pero que ya caía fuera del ámbito. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso después de 7 u 8 reuniones, hicimos bastantes reuniones, y me di cuenta que era el cuento de nunca acabar, suspendí todo. Con lo cual se enojaron conmigo los vecinos. Pero el tema era así, no era decir, a ver, vamos a solucionar esto, no. La solución era que no tenía que haber multinacionales. Bueno, a lo mejor muchos podemos pensar lo mismo, pero no es para trabajarlo en una mediación. Bien, muy bien. Nilda, ¿querés decir algo? ¿Alguna pregunta del público? Gracias a Marinés, que nos hizo la gauchada, que con la generosidad nos permitió gracias, Marinés, sí. grabar. Y bueno, gracias a todos. Si Marinés tiene la grabación, después nos la pasará y le pasaremos a todos los que estaban inscritos y no pudieron. Marinés quiere plata para la grabación. ¿Cómo? Hay que pagar, dice Marinés. Bueno, muchas gracias. Mucha colaboración, pero tiene que haber negocio también. Así que yo la vendo, ¿viste? Que no te dejen afuera, Marinés. No, igual la tiene Karina también. Yo te voy a mandar el link para que ustedes hagan lo que quieran con la Muchas gracias. La versión. He aprendido mucho, tengo que pagar yo, porque he aprendido muchísimo, así que en realidad es al revés, tendría que pagar por haber permitido que estuviésemos acá. Y esto que lo puse por ahí en el chat, ¿no? El éxito de que, o la prueba del éxito es que estén hoy los 5 acá, ¿no? O sea, realmente hubo un cambio de relación para que tantos años después estén acá una tarde reunidos, sufriendo todos los problemas tecnológicos y todos se hayan quedado, incluso César se tuvo que ir y volvió, porque realmente, y esto muestra realmente que cuando un conflicto se soluciona, se cambian las relaciones. No sé, Graciela, si vos la cambiaste o seguís peleando. No, yo sigo siendo peleadora. No, ya no estoy más en la vecinal, ya hace mucho tiempo que dejé la vecinal, pero quiero contarles quién soy yo ahora. Cuando termina todo lo que es la gestión, y un enorme abrazo al señor Terencio, así puedo dormir tranquila esta noche. Contá por qué, Graciela, contá por qué. Y porque yo el primero que le tenía que pegar era el jefe de la provincia, y justo cayó, que nunca sabía que existía. Entonces el pobre le empecé a pegar de entrada en la reunión. Y bueno. Bueno, pero contá quién sos vos ahora. ¿Quién soy yo ahora? Les cuento que yo, después de esa actividad que tuvimos, tuve la grata bendición de que me dieran la beca para Fraternita y pudiera hacer mediación, ¿no? Y luego de aprender que estaba metida en algo que no sabía que existía, que era la mediación, que lo había estado haciendo todo ese tiempo e incluso anteriormente, de mediar entre mis vecinos y las instituciones, y bueno, no sabía que eso se estudiaba y que se aprendía y que había herramientas para trabajar la mediación.
Entonces, bueno, a raíz de ese regalo que me hicieron las chicas de Fraternita, yo me pude enterar de las herramientas de mediación y terminar el curso. Yo lo terminé, Terencia, el curso de mediación. Y bueno, felicitaciones. Y seguía haciéndolo y seguía utilizando esa herramienta, porque también soy pastora, entonces esa herramienta me sirvió mucho para todo el ámbito religioso donde yo asisto, y trabajé mucho en la herramienta. Luego tuve la posibilidad de estar haciendo voluntariado en mediación en los distritos. Sigo con las chicas de mediación municipal, la doctora Carlos Villa, pero el año pasado tuve el agrado de poder hacerme ya mediadora nacional, terminar y rendir y convertirme en mediadora nacional. Y tuve la experiencia de trabajar en pacificación de territorios. Y yo decía, pero fíjate, de querer pacificar mi territorio, que en ese momento yo podía haber dado a todas las políticos, a las agrupaciones que venían, que querían prender fuego a las gomas, que querían hacer montones de cosas agresivas hacia la planta, porque la planta era el enemigo, pero también era el amigo que le podían sacar plata. Entonces, eso fue algo así, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso, yo el año pasado hice los cursos de pacificación y territorio y estuve trabajando en todo lo que fue la interrupción de violencia en la provincia, ¿no? de la provincia de la anterior gestión. Así que bueno, lo que hoy logré, aparte de todo lo que se logró aquí, también pude incorporar en mi vida todo lo que fue, todo lo que ustedes me enseñaron, ¿no? Las herramientas que ustedes tuvieron para pacificarnos a nosotros y todas las cosas que había para seguir haciendo este trabajo, ¿no? De hacer un acercamiento hacia buscar los caminos más pacíficos para poder llegar a algo. Se pueden dar, como ustedes decían, depende de los intereses de los seres humanos, pero se da y hay que seguir apostando a esos. Supongo que haber hecho esta experiencia previa te debe capacitar muchísimo como mediadora, porque no te la contaron, la viviste. O sea que las herramientas... Altas maestras que tuve. Por eso. Así que ha sido genial, buenísimo. Bueno, los felicito a todos. Gracias. Realmente muy, muy lindo y he aprendido muchísimo, me encantó. Bueno. Chicas, si me dan un minuto, yo quiero saludar porque lo tenía que hacer al principio y tenía problemas de conexión, pero pude escuchar prácticamente todo. Y bueno, además de agradecer la presencia de todos, la ayuda de Marinés, la disposición de la Universidad Tecnológica, yo me venía pensando que cuando uno escucha el relato de cómo se hacen estas cosas, nos ha pasado en otras situaciones donde hemos contado, es como que la gente se sorprende porque pareciera que es como una sucesión de pequeñas acciones que tienen efectos grandes. Y lo cual, el hecho de que sean pequeñas acciones no significa que no sean de compromiso, de conocimiento, de mucha organización, y lo que producen es el gran efecto. Y como decía Marcelo, esto del punto de inflexión, ¿no? De que hay un momento en que hay que hacer las cosas, y creo que el momento tiene que estar al principio. Cuando yo pensaba en esto de que, siendo por ahí tan simple y de poco costo, ¿por qué no se utiliza más? Y siempre me quedo con que nosotros, quienes trabajamos en gestión de conflictos, además de hacer la tarea, tenemos que hacer el marketing de lo que hacemos, ¿no? Y tenemos que vender nuestro producto y hacerlo a conocer y tratar de convencer de que esto se puede hacer. Y si no nos escuchan arriba, lo hacemos desde abajo, porque en definitiva empieza desde el reclamo de los vecinos. Y quiero, para finalizar, nosotras somos, se ha nombrado ya, miembros del equipo de Fraternitas, y creo que ese es un ejemplo de cómo una institución, en un momento cuando todavía no se conocían estos métodos, creyó y confió
en lo que un grupo de personas le traía como propuesta. Se animó a hacerlo, lo hizo y creo que ha dado muy buenos resultados. Así que podríamos poner así como un denominador, pongamos puntos de inflexión lo más rápido posible. Y gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Moni. Bueno, ¿les parece que cerramos, nos despedimos? Muchas gracias por el A su tiempo. disposición, chicas. Felices fiestas a todas. Muchas Pasen unas gracias. felices fiestas. Gracias, Felices gracias. fiestas sin humo. Gracias. Acá en el chat no hay preguntas, ahí No agradezco haya humo. por la intervención. Gracias por la invitación. No hay Un gusto preguntas, muchas gracias por tu auxilio, siempre valioso. Siempre nos sacás del agua. Chau, Cari. Gracias a ver. todos. Bueno, Felicitaciones a las fiestas. Saludos y felicitaciones. Ay, Daniela. Mira, Daniela, tanto tiempo. Graciela, un beso. Chao, Daniela. Ay, no sé. Ay, hay Mónica ahí también, que no te pudimos saludar. Un beso grande. La Beso, profe beso. ahí. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Las he hecho todas. A la próxima. Yo tengo el botón rojo. Cuando lo aprieto, se terminó. Dale, Marinés, tenés, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Chao. Gracias, Nilda. Muy lindo. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego.